Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en este debate. Hoy nos acompañan candidatos a senadores de los demócratas, del Movimiento Sin Miedo, del MAS. ¿Qué pasó con el PDC? Nos han dicho que no tienen confirmados sus candidatos a senadores, que están queriendo rearmar sus listas. Después de la pausa estaremos ya de lleno en debate. Está en las cámaras Héctor Suárez y Mario Condori en el switcher. Ya vuelve Debate. Continuamos con Debate. Su micrófono, Omar, gracias por estar en el programa. Buenas noches. Buenas noches, Wilson. Saludar a Luis, saludar al candidato del MSM. Bueno, acá iniciando la carrera política como candidato a senador. Muy buenas noches. Gracias por estar en el programa, Luis. Muchas gracias, Wilson, por darnos la oportunidad de poder compartir y expresar los perfiles y propuestas que tenemos desde nuestras organizaciones políticas y al mismo tiempo saludar a los panelistas del MAS y del MSM. Edgar, gracias. Muy buenas noches a todos los que se están viendo. También acá parece que son los segundones, porque los primeros candidatos a senadores. Yo quería debatir con el señor Milton Barón y la señora Sabina Cuellar. Pero bueno, estamos en este escenario y sin miedo tenemos que debatir, pero con mucho respeto. Vamos a hablar seguramente de ese tema también aquí en el debate de hoy, domingo. 2 minutos va a tener cada uno para participar. Yo voy a lanzar una preguntita que va a ser como el inicio de este programa, de manera que vamos a empezar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, depende cómo nos vean los televidentes. Empezamos con el representante del MAS, luego demócratas, luego el Movimiento Sin Miedo. La propuesta que tengan ustedes en relación al aborto, ¿cuál es? Controlamos el tiempo, por favor, Mario. Bueno, a ver, Wilson, creo que un debate que se ha estado discutiendo en los últimos tiempos, pero creo como católico definitivamente debemos rechazar la concepción del ser humano, prácticamente está desde el primer día, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia Católica ha hecho mucha campaña justamente para rechazar el aborto. Sin embargo, creo que también hay que entender en la dinámica de los tiempos, es de que se debe legalizar algunas situaciones, por ejemplo, muchos casos de violación, ¿no es cierto?, o muchos casos hasta intrafamiliares y todo aquello, pero obviamente esto debiera generar un debate amplio, pero reitero, creo que el principio de la Iglesia Católica y de todos los humanos debíamos mantener la vida desde el inicio, preservar y conservar aquello, y bueno, por lo menos mi criterio personal y obviamente seguramente a nivel de partido estaremos siempre protegiendo lo más importante en esto, la vida del ser humano, tanto hombres de mujeres. ¿Le quedan corrientes? Sí, yo creo que con eso, Wilson, básicamente estamos diciendo y estamos comprometidos a un principio moral, a un principio ético, de decir de que por sobre todas las cosas debemos proteger la vida. Contamos de nuevo el tiempo. Luis Ayón, de Un Demócratas, ¿no? Sí, así es, Unidad de Demócratas. Bueno, el tema es bastante delicado, pero desde un punto de vista legal, como abogado yo quiero expresarte que en la Constitución Política del Estado, que es la norma matriz y la norma suprema, ya está regulado este tema. Primero, que la vida está protegida por el Estado, está protegida por la Constitución, desde un punto de vista legal, pero también desde un punto de vista humanitario. Yo creo que hay que tener en cuenta de que aquel ser que va a tener
derechos, que va a tener obligaciones, tiene que ser respetado desde el momento de su concepción. Sin embargo, la realidad muestra de que en Bolivia tenemos una alta tasa precisamente de este tipo de situaciones de abortos, principalmente en los adolescentes, donde fruto de una falta de planificación sucede de que en la desesperación acuden a estas prácticas que quitan la vida a un ser que está en el vientre de una mujer. En tal sentido, tenemos que ver desde un punto de vista del origen, del por qué se da, y principalmente se da primero por una falta de prevención, se da por falta de educación, de orientación familiar, de planificación familiar, y es ahí donde el Estado tiene que brindar políticas de prevención al dirigir a los jóvenes, pero al mismo tiempo que esto no sea en realidad un tabú, sino más al contrario, sea un tema que vayamos erradicando con políticas de Estado, dándole salud, protección a la mujer, a los jóvenes y dándole oportunidades sobre todo para sostener lo que viene hacia adelante, que es un ser vivo al cual nosotros vamos a apoyar. El momento sin miedo. Bueno, es un tema que necesita un tratamiento multisectorial, un tema que también es de educación fundamentalmente y es un tema también religioso. Yo por lo menos que me he criado y he sido educado en un colegio particular, usted respeto y estoy en contra del aborto. Sin embargo, hay que analizar y hay que ver en qué condiciones se dan también los diferentes embarazos. Repito, es un tema fundamentalmente de educación, aparte de haber marcado, porque ahora lamentablemente existen tantas leyes y que nadie cumplen. Entonces creo que hay que empezar desde la familia, hay que empezar desde la escuela, del colegio, hay que empezar desde el barrio hasta la comunidad, hasta nuestras propias culturas y nuestros propios pensamientos como tal. Es verdad que existe ya una legislación bastante avanzada respecto al tema, sin embargo hay que profundizar, hay que respetar lo que indican nuestras religiones, porque en toda sociedad el respeto a la vida, el respeto al ser humano es fundamental, y especialmente para un pequeño indefenso que al final de cuentas no ha pedido ser procreado y lamentablemente cuando ya está concebido es un vil asesinato, yo creo, el aborto. En consecuencia, nosotros pensamos que no es un tema acabado, es un tema que hay que analizar con las iglesias, las diferentes iglesias, a nivel cultural también, y fundamentalmente sentar las bases de una buena educación para el futuro del ciudadano. Omar Aguilar, del MAS, tiene la palabra nuevamente, 2 minutos. Proponga el tema. ¿Propone el tema? Bueno, Wilson, yo creo que lo más importante acá es ser propositivos. Es decir, a partir de esta nueva generación de candidatos a senadores, a diputados, uninominales, plurinominales, creo que lo que debíamos hacer y discutir en este momento es las propuestas que tenemos para Sucre, las propuestas que se tiene para Chuquisaca. Por lo menos en el MAS y PSP se tiene ya, como ha sido presentado a nivel nacional, un programa de gobierno para el 2015-2020, un programa de gobierno obviamente que va orientado en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de infraestructura productiva, en el tema de industrialización. Creo que son temas que definitivamente le van a cambiar, como hasta ahora se lo viene haciendo, en estos 8 años de gobierno, se le viene haciendo en los diferentes departamentos, en los diferentes municipios, en las diferentes comunidades. Y no nos olvidemos que existe un proyecto 2025, es decir, es rumbo al 2025, que definitivamente lo que pretende es erradicar la pobreza. Para ello, reitero, existe un plan de gobierno hasta el 2020 y seguramente vendrá después hasta el 2025. En ese marco, creo que en este momento, Wilson, lo que debiéramos debatir es
cómo le cambiamos la vida a esta ciudad, cómo le cambiamos, cómo le generamos desarrollo a este departamento, cómo le generamos nuevas fuentes de empleo, cómo hacemos de que Sucre y Chuquisaca no siga relegado, cómo hacemos de que Sucre y Chuquisaca no esté desvinculado del eje central, cómo hacemos para que no sentamos ese celo que hasta el día de hoy tenemos, ¿no es cierto? Porque evidentemente vemos obras en otros departamentos, pero creo que eso ha sido por este falso debate, este falso divorcio, como ya lo he dicho en algún momento, que se tiende entre el gobierno central y el gobierno local, algún gobierno local, ¿no es cierto? Y definitivamente lo que debemos discutir es, reitero, propuestas y de propuestas para que podamos generar mayor desarrollo en este departamento. Luis. Bueno, a ver, sin duda, el tema de los bolivianos es complejo. La problemática de los bolivianos en el nuevo Estado plurinacional es complejo a partir de que tenemos un Estado centralista, un gobierno centralista que acapara los recursos económicos, que concentra los recursos económicos en un 88%, dejando solamente un 12% a las entidades territoriales autónomas, gobernaciones, municipios y alcaldías y universidades, perdón. Es un problema estructural del Estado que tenemos que apuntar a que se cambie del centralismo a la autonomía, a la descentralización. Otro tema central es el tema económico. Vemos de que la bonanza económica que pregona el gobierno señala de que hoy los bolivianos estamos mejor y estamos viviendo bien, pero sin embargo vemos de que solamente los grupos privilegiados están en el vivir bien y los otros bolivianos de segunda están prácticamente en la pobreza extrema, y lo dicen los datos del censo. Son más de 2 millones de bolivianos que no tienen servicios básicos y que están en la pobreza extrema. Se habla de que ha sido un éxito la parte productiva, pero sin embargo somos un país en este momento importador y no exportador. Nuestra ropa, nuestra comida es importada de otros países, no somos un país productor. Las materias primas siguen siendo exportadas sin ser industrializadas. En tal sentido, creo yo de que estos problemas, principalmente en el tema económico y social, son los que de alguna manera tienen que cambiar. Un obispo emérito y de Premio Príncipe de Asturias había indicado de que era el mejor presidente del mundo el señor Evo Morales, pero investigando y analizando todos los indicadores de Bolivia, lamentablemente estaba decepcionado y decía, abro comillas, dice, yo fui forofo, un hincha de Morales, y cuando llegó a la presidencia declaró al señalar que pensaban que Morales, viniendo del mundo pobre, iba a trabajar para reducir la pobreza, pero eso no ha sucedido. Y los indicadores nos dicen con mucha claridad qué ha pasado en Bolivia en estos 8 o 9 años de gobierno. ¿Qué ha pasado? Aparte de comprar camionetas para la Central Obrera Boliviana, darse edificio, un alojamiento, etcétera, etcétera, vehículos, en acá incluso al pobre amigo Roberto de la Central Obrera Departamental, parece que está de candidato. Aparte de todo eso, indican los indicadores que existe una desnutrición en Chuquisaca del 61%. No lo digo yo, lo dicen los funcionarios de este gobierno, ¿no? 61% de desnutrición infantil menores de 5 años. El empleo es precario. El 80% de los empleos a nivel nacional lamentablemente es precario. No tienen. Pueden tener un mes, un empleo, un año, pueden tener, posteriormente no. Y eso me parece muy, muy grave. La desnutrición, la salud, la educación, lamentablemente son los indicadores que nos van a hacer valorar este gobierno si han dado bien o mal. A ver, Wilson, yo quiero decir, es bueno reconocer que existe bonanza económica,
Pero también es bueno reconocer de que hoy por hoy, evidentemente hay un buen porcentaje que se está ejecutando desde el gobierno central, lo que no significa que esté a favor del centralismo. El presidente Morales ha indicado claramente que después de las elecciones de octubre se va a discutir el tema del pacto fiscal. Se va a discutir. Es importante otorgar mayores recursos a los gobiernos municipales, a los gobiernos departamentales. Pero también es bien cierto que hoy por hoy muchos gobiernos municipales y muchos gobiernos departamentales no están ejecutando al 100% sus recursos. Y eso es lo que está haciendo que definitivamente en el tema de salud, en el tema de educación, estemos de alguna manera retrasados. Pero nadie puede negar en absoluto de que en los 8 años de gobierno del presidente Morales, nosotros, yo soy transportista, Wilson, y tú conoces, la población conoce, nosotros que estamos recorriendo los diferentes departamentos, las diferentes arterias y carreteras de este país, vemos, primero, en el tema de carreteras, cualquier cantidad de construcciones, dobles vías, ahora se está terminando ya la doble vía Oruro-La Paz, está iniciando la doble vía Santa Cruz-Cochabamba, ¿no es cierto? Lamentablemente, evidentemente hay problemas en Chuquisaca. Sin embargo, creo que estamos terminando la carretera hasta Padilla, ¿no es cierto? Ya casi está concluido. Vemos en nuestro transitar nuevos hospitales, nuevas escuelas. Eso es avanzar y eso es mostrar el desarrollo, más allá de las cifras, ¿no es cierto? Entonces, acá lo que creo que hay que profundizar es de que la administración pública en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, tiene que ser más eficiente. Prueba de aquello, la ejecución del camino del G77. Lo que debía ejecutarse, creo que en un año se ejecuta en 2 o 3 meses. Entonces, creo que también eso hay que reconocer desde el gobierno central. Bueno, si algo caracteriza a este gobierno de Evo Morales, es primero que es un gobierno despilfarrador de recursos, derrochador de los recursos de los bolivianos. Solamente en este gobierno se ha visto el lujo que hoy por hoy tiene Evo Morales. Tenemos un avión que ha costado más de 36 millones de dólares, que ningún presidente tiene el avión que tiene Evo Morales. Yo me pregunto cuántos hospitales, cuántos centros de salud nos hubiera gustado tener de este gobierno. En Chuquisaca solo tenemos un hospital de 3er nivel que es el Santa Bárbara, pero sin embargo primero están los lujos del presidente. Se han comprado últimamente un lote de vehículos blindados, en el G77, que simplemente ha sido una palestra política y una propaganda política, ha sido un fracaso total, porque finalmente nunca vinieron los presidentes. Pero a los que vinieron se les regaló, miren, prendas en oro, valorados en $500,000. ¿Cuándo se ha visto que un presidente a los invitados internacionales, altos dignatarios, se les dé regalos en prendas en oro? Entonces, yo no sé si Evo Morales no está viendo a la Bolivia pobre, a esa Bolivia donde no tienen en este momento acceso a la salud, en las provincias, donde algunos departamentos como Chuquisaca no tienen sus carreteras hoy por hoy pavimentadas. Fíjense lo que es la Y de la integración. Entonces, este gobierno de lujo, yo lo califico así, está despilfarrando los recursos y obviamente va a tener que rendir cuentas de los 151,000 millones de dólares que ha administrado. Bueno, yo creo que hay que ser autocríticos y eso mismo nos va a hacer más grandes, mejores. Como personas, nosotros podemos equivocarnos. Como gobierno también. Tienen grandes limitaciones, por ejemplo, en sus candidatos. Entonces están peleando, se están sacando su cresta. Lamentablemente, ¿qué pasará? No sé, en perjuicio de la ciudadanía, del pueblo. Lo que es, la Jaime Mendoza hasta ahora, siendo transportista, lamento, ¿no? Porque yo he estado por el lado del Chaco, es un desastre. No se puede entre Monteagudo y Muyupampa caminar. Eso hay que asumir como autocrítica. La idea de la integración, peor. Yo no sé cómo ustedes transportistas llevan cemento hasta Santa Cruz. No sé si no les da pena de sus camiones que se arruinan. Y es un desastre, compadre.
completo, ¿no? La producción, la producción, lamentablemente, de cada 10 panes que comemos, 8 importamos harina del extranjero, ni trigo producimos, pero sin embargo han hecho un gran molino, ¿no ve?, por lado de 71 Pampas, donde no sé qué cosa molerán, piedras, no sé, sinceramente, en eso están gastando. Yo creo que hay que ser autocríticos. En ese sentido, creo que ni en producción, ni en una vida digna, ni en una institucionalidad, respeto a las instituciones, CONAMAC, en el TIMNIS, etcétera, han violado. Yo creo que hay que ser, repito otra vuelta, autocríticos para no cometer estos errores garrafales. Municipios, gobernación, Evo Morales, etcétera, etcétera, cumple, parece que sí, cumple Evo Morales lo que le manda el vicepresidente Linera, eso cumple, parece. Amigos, después de la pausa empezará el representante de un Demócratas y volveremos con el debate. Ya vuelve Debate. Continuamos con Debate. A ver, ¿qué tema propone? A ver, me gustaría tratar el tema de la corrupción. El tema de la corrupción ha sido la lacra de todos los gobiernos en el pasado y hoy por hoy está reforzada. Tenemos un gobierno involucrado en temas de corrupción desde los más altos niveles. Tenemos un vicepresidente, Álvaro García Linera, comprometido en actos de corrupción a través de sus familiares, por ejemplo en el tema de BOA, donde se ha tenido un contrato lesivo al Estado a través de su cuñada. Posteriormente los sobrinos que compran una mina a precio de gallina muerta para obviamente beneficiarse del Estado. Tenemos fiscales o exfiscales que extorsionaban, que perseguían a los que pensaban diferente a los de la oposición. Tenemos muchas autoridades, principalmente del movimiento al socialismo, que hoy por hoy están involucrados en temas de corrupción. Bolivia es el campeón en Sudamérica de la corrupción. El gobierno de Evo Morales, que prometió hacer un cambio en la institución de erradicar la corrupción, hoy nos ha llevado al primer lugar de Sudamérica. Entonces yo creo que se están aprovechando los detentadores del poder, sobre todo a través del órgano ejecutivo. Y también tenemos una subordinación, que es peor todavía, una subordinación de los órganos del Estado, de la justicia, principalmente al órgano ejecutivo. Y obviamente con el único objetivo de perseguir, de procesar, y hoy por hoy tenemos gente que está perseguida y procesada, pero sin embargo ellos están en la impunidad y tendrán que responder algún día. Bueno, yo creo que la corrupción es un tumor lamentablemente ahora metastásico en nuestro país. Pero la corrupción es inherente al ser humano. Y vuelvo a caer en la cuestión de la educación. Cuando de callado seguramente robamos un pan o una fruta, nos acostumbramos a robar. Y lamentablemente, en este gobierno creo que se ha visibilizado más la corrupción. En anteriores gobiernos existía corrupción, va a existir, yo creo, porque digo es inherente al ser humano, pero la corrupción está hasta cuando llegas atrasado a tu trabajo, porque estás robando tiempo al Estado y estás ganando de esa plata. La corrupción está cuando vos mientes y no cumples lo que has prometido. La corrupción está cuando vos no eres digno de saber lo que puedes hacer y eres un levantamanos y un calentaasientos, ¿no ves? Que vas al Parlamento o a la Asamblea Departamental, ¿no? Solamente a escuchar las consignas de algún jefe de partido político o de alguna persona. Creo que vuelvo a repetir que tenemos que sentar las bases de una buena educación. Lula da Silva en el Brasil
dio un gran porcentaje para la educación. Y estamos viendo cómo Brasil es muy emergente, cómo Brasil está saliendo de la pobreza que tenía. Y lo mismo yo creo que la educación como una función fundamentalmente del Estado debe llegar. Y a los mayores, a los menores, especialmente a los niños, se tiene que educar en contra de este tumor metastásico que hace mucho, mucho daño a la sociedad y a todas las personas. A ver, Wilson, voy a responderle un poco acá a Luis. Yo creo que primero hay que ver la paja que uno tiene en el ojo. Estamos criticando y en ese momento se refería al tema del avión, de los supuestos privilegios. Yo creo que hoy por hoy el presidente, con la actividad que tiene, necesita de los aviones para estar en un día en 4 o 5 departamentos para entregar las obras. Necesita, pero no podemos criticar de esa forma. En este momento, y toda la ciudad conoce, ¿quién tiene la mejor vagoneta en Chuquisaca, en Sucre? Hasta un momento se han peleado, ¿no es cierto?, ¿quién tenía la mejor vagoneta? Más de $100,000 cuesta esa vagoneta que utiliza el alcalde. Por tanto, hay que saber criticar, ¿no es cierto?, y hay que ver la paja que uno tiene en el ojo. Segundo, en este momento, evidentemente, se va a criticar la corrupción. En los diferentes niveles, desde los bandos medios, los bandos inferiores. Acaban de decir, la corrupción no solamente en este gobierno, existe en todos los gobiernos. Pero hay que ser claros. Yo creo que en este gobierno, a diferencia de los gobiernos neoliberales, es que este gobierno sí ataca la corrupción. Y por eso es que existen grandes políticos como Dos Santos Ramírez en la cárcel. Lo último, funcionarios del Ministerio de Gobierno en la cárcel. Funcionarios, autoridades, políticos, diputados, etcétera, etcétera, que han sido demostrados, que se ha demostrado que existe hasta indicios de corrupción y han sido comprobados, están en la cárcel. Esa es la gran diferencia de este gobierno con los gobiernos neoliberales. No nos olvidemos, por ejemplo, que en el pasado, ¿qué se hacía? El proteccionismo, en el mirismo, los famosos cardenales, intocables, ¿no es cierto? Por tanto, creo que este gobierno sí lucha contra la corrupción, contra los corruptos. Pero acá algo importante, Wilson. Nadie le puede señalar al presidente Morales, en particular, de que es corrupto. Nadie hasta ahora le ha podido comprobar al vicepresidente que es corrupto, y simplemente son denuncias. Bueno, si quieres hablar del avión, Omar, sería bueno primero preguntarte que por favor nos respondas tú entonces como candidato a senador, ¿dónde está el avión? Porque los bolivianos, por lo menos los mortales y los que vivimos en nuestra tierra, no lo hemos visto, o sea, sabemos de que se ha comprado, pero yo quisiera que me respondas dónde está el avión presidencial. Se hace conjeturas, se dice de que estuviera en Estados Unidos, de que estuviera en otro país detenido, porque el avión presidencial que se compró no se lo está utilizando. En tal sentido, yo creo que primero habría que responder en ese sentido. Segundo, este gobierno, sobre todo, está manchado como en el pasado, de impunidad. No me digas que todos están en la cárcel, aquellos que están involucrados en corrupción, porque eso sí mentirle al pueblo. Porque lo que se ha hecho es simplemente ya, ante tanta evidencia, poner a 1, 2 o 3 como chivos expiatorios para decir, miren, nosotros luchamos contra la corrupción. Porque si realmente se lucharía contra la corrupción, estoy seguro que estas cárceles en Bolivia no serían suficientes para meter a todos, pero absolutamente a todos, empezando de jueces y fiscales que han perseguido y han extorsionado a las personas. Caso Ostreicher, por ejemplo. ¿Cuándo se le ha comprado? Dime ahora en este momento, ¿qué ciudadano boliviano tiene sentencia ejecutoriada que se le haya comprobado? Todos están en proceso de investigación. Entonces, este gobierno tendrá que responder también por los hechos de lesa humanidad. Por ejemplo, el caso de la Calancha. ¿Acaso no eran bolivianos los que han fallecido? ¿Por qué hasta ahora no se han encontrado los culpables y a los responsables de esa matanza? Sí, yo creo que entre bomberos no se dice la manguera, dice, ¿no? Y el candidato Douglas Medina también, aprovechando de ser un ministro, se ha aprovechado para privatizar fábricas de cementos,
no sé, pues todo, hasta el Sheraton, carreteras, etc. También tenemos que ver, ¿no ve?, el tronco que tenemos en el ojo. Don Medina, el zar del cemento que lo llamo, que tiene mucha plata, ¿no ve?, seguramente pues ahora va a corromper porque a sus candidatos está, parece, comprando. A sus propios aliados en el Frente Amplio, lamentablemente los ha puesto en offside. No saben qué hacer, es pobres ahora. ¿Qué harán mis ex compañeros del MBL País, ¿no? Ahora sin ningún escenario, no sé si se van a volver curas o quién será, pero es lamentable. Entonces, indico que la corrupción es, ¿no ven?, un tumor maligno que a los gobernantes de antes y a los gobernantes de hoy día, ¿no ve?, está picando como una especie de cáncer. Por eso mismo, estoy seguro que ahora nos vamos a decir una cosa, otra cosa. Lo que tenemos que es, con mucha responsabilidad y fundamentalmente con una ética, con una especie de moral, tenemos que luchar todos contra la corrupción. La policía está mal, la seguridad ciudadana está mal, los alcaldes, ¿no?, en los municipios rurales solamente ven la plata y cómo robar, ¿no? Las construcciones, etcétera, se están deshaciendo de por sí. Eso también es corrupción. No construyen de calidad, sino más bien construyen como sea, y lamentablemente eso es corrupción. Bueno, Wilson, a ver, implícitamente es importante que se reconozca, se habla de construcciones, se habla de diferentes instituciones, se habla de que hay recursos definitivamente en todos los escenarios, públicos, privados, ¿no es cierto? Y eso definitivamente demuestra de que el país está cambiando, de que el país está bien económicamente, de que en el país hay mejores oportunidades, de que hay que trabajar más, sí hay que trabajar más. Yo simplemente quiero responderle a Luis, no voy a generar debate con el tema del avión presidencial. Hasta donde yo conozco, Wilson, las Fuerzas Armadas saben que está en el país el avión presidencial. Ese famoso discursito de que está en Estados Unidos es totalmente falso. Yo quiero simplemente limitarme a aquello, porque no voy a entrar a falsos debates con cosas subjetivas, con cosas de entredicho nada más y temas de pasillo. Lo importante, reitero, es de que en el país definitivamente hay obras, hay ejecución en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de infraestructura productiva. En lo local, Wilson, el día de antes de ayer, el gobernador ha estado inaugurando una represa de gran envergadura que va a beneficiar a más de 400 familias, creo que 5 comunidades. Obviamente existen más proyectos que debemos priorizar. El tema, por ejemplo, que se ha quedado simplemente en discurso, el tema de las aguas para llevar de Cachimayo a las pampas de Yamparáis. Hay un proyecto grande igual para llegar desde el Parapetí a todo lo que es el Chaco chuquisaqueño, que obviamente todos los años estamos con los problemas de sequía realmente fuerte, ¿no es cierto? Entonces, son proyectos que debemos priorizar. Obviamente, ya se está iniciando con este proyecto que si bien se ha criticado con el tema de la fábrica de vidrios, que ya se tiene el proyecto de diseño final y obviamente ya se va a dar inicio a la licitación y a la ejecución misma de estas fábricas, industrias que tanto falta le hacen a Sucre y Chuquisaca. Estamos en el debate del domingo. Después de la pausa, empezará el representante del MSM, Edgar Cueto. Ya volvemos. Ya vuelve Debate. Continuamos con Debate. Continuamos con el debate del domingo. Edgar Cueto propone el tema. Adelante, por favor. Sí, para poder tener una vida digna, para poder tener material, espiritualmente, una vida digna como persona, como ser humano, lo primero es el empleo y lo primero es la reactivación económica. Estoy convencido de que Evo Morales es decían en quechua, un cachapuri, porque lo que le dice el vicepresidente Álvaro García Linera, lo que le dice el Quintana, Romero, ¿no ve?, hace, porque no está gobernando, se está paseando por todo el país, inaugurando canchas de fútbol, que está bien, para que jueguen los niños, los jóvenes, pero ahora cuando vemos en el interior del departamento están jugando los toros con las vacas con los toros, y lamentablemente no sirven esas canchas. ¿Qué se ha hecho?
hay agua, ¿no ve? Que están también sus seques, etcétera, que lamentablemente con agua no se produce. Lo principal son semillas, hacer seguimiento técnico, buscar mercados, industrializar la producción, etcétera. Que lamentablemente en 8 años, y yo llamo la década perdida, porque ya van a ser 9 y 10 años, lamentablemente eso no se ha incentivado. Ahora quieren hacernos creer que se va a hacer. Entonces, yo creo fundamentalmente que es la base de una sociedad la reactivación económica. ¿Qué queremos para Sucre? ¿Qué queremos para el área rural? Se ha aplazado este gobierno con el área rural, se ha aplazado por el odio visceral que tiene a Sucre el gobierno. Antes, todos los 6 de agosto, en acá, ¿no ve? Se daba el informe y la gestión, o sea, incluso del Parlamento, se iniciaba acá, en la ciudad de Sucre, como capital histórica, ¿no ve? Del país y ahora de este estado. Bueno, Wilson, es de lamentar que cuando no tenemos propuestas estemos yendo al insulto, ¿no es cierto? Estemos yendo a las ofensas, que no nos parece correcto, por la salud mismo de este programa y obviamente por el respeto que debiéramos tener a la opinión pública. Segundo, definitivamente creo que ha sido una época, una década perdida, pero para los neoliberales, pues, que no han tenido oportunidad seguramente de entrar en sus privilegios, etcétera, etcétera. Pero el día de hoy se demuestra, Wilson, que desde la clase social, desde los grupos, desde las organizaciones sociales más desprotegidas, desde los campesinos, los gremiales, los transportistas, los cooperativistas mineros, y absolutamente todos, hasta los empresarios privados, Wilson, no podemos negar, o sea, ¿por qué se han sumado al proceso de cambio? Porque creen pues en el liderazgo del presidente Morales, creen pues en el liderazgo del vicepresidente Álvaro García Linera. Por eso es que cada día se van sumando, por eso es que cada día en los diferentes departamentos se van haciendo proclamaciones, ¿no es cierto? Porque definitivamente el pueblo, el día de hoy, le va a nuevamente otorgar su voto, no por agradecimiento a las obras, Wilson, sino porque definitivamente ahí está la conciencia del pueblo. De decir de que este proceso de cambio debe continuar, de que este proceso de cambio le garantiza al pueblo boliviano mejores oportunidades de vida, le garantiza al pueblo boliviano mejores oportunidades de trabajo, de que si hay que trabajar en temas de corrupción, hay que trabajar en otros temas, de acuerdo. Pero lo que nadie puede negar es que este gobierno, definitivamente, lo que quizá en gobiernos neoliberales ni en 50 años hubiésemos podido lograr, en 8 años se ha logrado realmente tener, ahí está pues el satélite Tupac Katari, que nadie puede lograr, nadie hubiese soñado en años pasados tener un satélite para un país como el nuestro, pero hoy por hoy lo tenemos. Bueno, cuando hablamos del satélite Tupac Katari me hace recuerdo a una institución que existía aquí, Aprecia, ¿no? Que era un poco para las personas que tenían enfermedades de la ceguera. Creo que les ha llegado también igual al satélite Tupac Katari la ceguera, porque sabemos de que ese satélite finalmente no está funcionando y no está cumpliendo su función. Entonces, reitero, seguimos despilfarrando como en los gobiernos neoliberales. Omar nos habla del país de las maravillas, dice que todos estamos bien, que todos por lo visto tienen empleo, pero yo creo que aquí el problema principal de los bolivianos es el empleo. Y yo quisiera que leas un poco los datos del INE, Omar, y veas cuántos bolivianos han terminado en Chile, en la Argentina, en el Brasil y en Estados Unidos buscando trabajo, dejando a sus familias, porque aquí en Sucre y en Bolivia no existe empleo, no existe oportunidades, solamente los dirigentes del MAS, los dirigentes privilegiados, como los cooperativistas mineros que no pagan impuestos, esas clases privilegiadas de la oligarquía, o aquellos sectores que son privilegiados con sueldos jugosos, solamente ellos están en el vivir bien del país de las maravillas, en la nueva oligarquía boliviana. ¿Con quiénes? Con los empresarios. Tú me dices, es que en el pasado fueron neoliberales, y en el presente no lo son. El 21060, Omar, sigue vigente, y convive con este gobierno. Por tanto, este gobierno es neoliberal como en el pasado. La economía.
la economía definitivamente es donde peor le ha ido al movimiento al socialismo, y lo voy a decir en mi próxima intervención. Bueno, seguramente están viendo los televidentes y no es casual que me haya sentado yo a la izquierda de los que nos están viendo, porque acá están los representantes de los neoliberales. Aquí está lo absolutamente más conservador que existe. Este gobierno tiene pues ministros neoliberales. ¿A qué van a negar? Y lo mismo también la representación de la unidad, o sea, demócrata. Es lo más conservador que existe en este país. La rancia oligarquía cruceña que llaman. Entonces, creo que entre ellos se van a entender seguramente. Pero lo que hay que realmente ver con mucha claridad, el proceso de cambio no es exclusivo de este gobierno. Filosóficamente incluso todo cambia. Pero hay algunas cosas que cambian para mal, en vez de cambiar para bien, para mal. Juan del Granado, alcalde, que quería clonar el Evo Morales para que sean todos, porque ha sido transparente. La ciudad de La Paz ha vuelto un jardín, no como ahora, no ves cualquier cosa en nuestra ciudad, capital, no ves de este estado. Ha demostrado, tanto en la teoría como en la práctica, que sí se puede salir del atraso. Que podemos tener un empleo digno, no el 80% de ese empleo indigno que tenemos y que tiene la juventud. Estamos planteando una reactivación económica, una construcción de base amplia, donde tengan participación el Estado y también los empresarios privados, donde exista una educación horizontal, donde no se les imponga a los profesores lo que quieren imponer ahora, donde existan carreteras y no nos hagan creer que las carreteras ya se han terminado. Entonces creo que hay que ser también consecuentes con nuestros ideales y con nuestros principios. A ver, Wilson, para empezar, no hemos dicho que estamos en el país de las maravillas. Lo que estamos diciendo que definitivamente se ha cambiado mucho en estos últimos 8 años, que los diferentes beneficios, como el bono Juancito Pinto, que definitivamente ha bajado la deserción escolar, y lo dicen los datos del censo, por eso me estoy remitiendo a aquello, no es que no leemos, que el tema del Juan Azurduy ha evitado obviamente, ¿no es cierto?, que se tengan fracasos, que las madres de familia tengan seguridad en los hospitales, que tengan atención, ¿no es cierto?, inclusive posparto. Y muchos otros beneficios, como el tema de el bono para la vejez, que también, obviamente, mes a mes, cada mes, nuestros hermanos de la tercera edad van a los diferentes bancos a cobrar sus diferentes rentas. Entonces, esto es pues lo que el vicepresidente llama la distribución de la riqueza del Estado. Hoy por hoy ya no estamos discutiendo en cómo logramos recursos, hoy por hoy no estamos discutiendo en cómo empezamos a captar, a prestarnos platita del Banco Mundial, del BID, ¿no es cierto? Hoy por hoy lo que se está discutiendo es cómo redistribuimos la riqueza del Estado plurinacional, ¿no es cierto?, a los diferentes sectores sociales. Por eso, yo creo que acá estamos en un falso debate de querer criticar algo que no se va a poder criticar. La gente se da cuenta claramente que este gobierno, primero, a la cabeza del presidente y del vicepresidente, no hay corrupción. Evidentemente puede haber en los mandos medios e inferiores, que como ya lo había dicho anteriormente, se están sancionando y están en proceso de investigación. Lo que en este momento nadie puede negar, y la población sabe, y por eso es que se suma al proceso de cambio, es la inmensa cantidad de proyectos, de obras que se han ejecutado en caminos, en infraestructura deportiva y todo aquello. Bueno, voy a hacer uso de mi tiempo respecto al tema económico. Señalaba de que la política económica, la política de Estado, que en realidad no existe política de Estado en el tema productivo de este gobierno, pero las que se han hecho o las que se han intentado hacer a través de programas y proyectos, decía que lo que se ha intentado hacer o lo poco que se ha hecho definitivamente ha sido un fracaso en este gobierno, y que tenemos gente definitivamente desempleada. A ver, por ejemplo, solamente para un ejemplo, miren cómo es de odioso sus políticas del MAS.
discriminatorias. Doble aguinaldo, ¿para quiénes? ¿Para cuántos funcionarios? ¿Y qué de los transportistas, de los taxistas, de los micreros? ¿Qué de aquella gente del campo que trabaja en las tierras? ¿Qué es de ese campesino que no ha recibido el doble aguinaldo, pese a ser una persona que aporta al aparato productivo del Estado y sostiene al pueblo? Entonces creo de que de alguna manera solamente se está engordando a los privilegiados. Pero además, obviamente aquí nosotros como Unidad Demócrata tenemos una propuesta. Por ejemplo, los CITES, que han sido definitivamente centros de capacitación exitosos. Queremos replicar. Lo bueno se tiene que rescatar y se tiene que mejorar, como los bonos. Por ejemplo, y reconozco que han sido un paliativo, pero más no son la solución. Hay que reactivar la parte productiva. Por eso los CITES, vamos a replicar 100 CITES en toda Bolivia. Y apostamos a los jóvenes, porque son los jóvenes los que no tienen empleo. Y nosotros apostamos a que cada año se genere 50.000 empleos para los jóvenes, porque ellos son los que necesitan las oportunidades y el Estado les tiene que dar esa garantía para poder contribuir al aparato productivo, trabajando, ganando. Ha terminado las rondas de cada uno de ellos. Voy a hacer alguna preguntita. Ustedes en su fórmula, el Movimiento Sin Miedo, proponen a 2 senadores titulares y suplentes. ¿No tienen expectativa de sacar el triunfo, tener por lo menos 3 senadores? Bueno, lo que hemos presentado es que sean los 4 titulares, ¿no? Y ya vamos a ver, porque tenemos algunos problemas de organización y fundamentalmente no podemos competir pues con este poder económico que tienen, porque el gobierno lo que está haciendo es utilizar toda la infraestructura, recursos humanos, plata, movilidad, que los chocan, que los roban de los limusines, no sé de dónde, ¿no ve?, para hacer su campaña. Y lo mismo la oligarquía cruceña, que tiene mucha plata, ¿no ve?, lo mismo van a gastar. No podemos. Nosotros nuestra campaña, humildemente, con mucho respeto, puerta a puerta, vamos a hacer, ¿no ve?, en función de una proyección. Si vamos a acabar, no ve, yo lo que quisiera es dar un mensaje a mi compañero Roberto Pardo, dirigente de la Central Obrera Departamental. Por favor, no se haga humillar tanto. Roberto, que somos amigos, él ha sido un luchador, no se haga humillar. Y lo mismo le digo a la doctora Salami, no tengo el privilegio de conocerlo, pero le he escuchado. Tampoco se haga humillar tanto. Merece otras cosas, ¿no? Porque hubiese querido que los 2 compañeros estén, ¿no ve?, en la fórmula del Movimiento Sin Miedo, porque son gente de mucho respeto. Un demócrata, ustedes tienen como primera senadora a Sabina Cuéllar, que no va a poder hacer campaña, y si es electa, no va a poder hacer gestión por los juicios. ¿Eso les ayuda? ¿Para qué? Bueno, en realidad, si doña Sabina no está presente hoy, es porque está en este momento viajando a Padilla, a defenderse del juicio y de la persecución política que se ha iniciado por el movimiento al socialismo. Los opositores que hemos sido consecuentes y leales tenemos juicios. Lamentablemente hay políticos que son cómplices y funcionales al MAS, que simplemente lo que hacen es pues ponerse y acomodarse al discurso del movimiento al socialismo. Los que defienden a su tierra, los que han sido consecuentes, los que no se han arrodillado para cruzar de la una vereda a la otra vereda, están siendo procesadas. Porque los que han cruzado la vereda están hoy de primer senador. Milton Barón, por ejemplo, es el típico ejemplo que estuvo en el comité interinstitucional y hoy por hoy está ahora de primer candidato al movimiento al socialismo. Para nosotros no es un perjuicio, hay formas de hacer campaña. Y para Unidad Demócrata la forma de hacer campaña es puerta a puerta, haciendo conocer nuestro programa, nuestra propuesta de gobierno. Es acercándose al vecino, escuchando al ciudadano, porque es la única manera de hacer. Nosotros no vamos a hacer campaña por avión o con avión presidencial, no vamos a hacer campaña con recursos del Estado, vamos a ir a las calles, y esa es la forma de llegar a la conciencia de la gente, no con prebenda, sino con una propuesta que definitivamente donde se plasme qué queremos de esta nueva Bolivia a la cual estamos postulando. Queremos una Bolivia autonómica, queremos una Bolivia erradicada de corrupción,
Queremos una Bolivia productiva, que deje de ser importadora y sea un país con oportunidades principalmente para los jóvenes. Ese es el mensaje que nosotros vamos a llegar y lo vamos a hacer puerta a puerta. No me respondió la pregunta. ¿Para qué una candidata que no puede hacer campaña y tampoco va a poder hacer gestión? Vamos al más. Ustedes tienen como primer candidato a Milton Barón. Después de haber sido colocado en las listas, ha desaparecido de los medios. ¿Le perjudica a Evo Morales con los votos Milton Barón? A ver, Wilson, yo quiero empezar agradeciendo al señor Edgar por ese poder que él mencionaba, pero no es un poder económico. Yo creo que el poder del MAS, del IPCP, es justamente el poder de las organizaciones que se plasma en el instrumento político. Es la participación de las organizaciones, es la conciencia social. Y don Milton Barón no es que se haya escapado de los medios de comunicación. En este momento don Milton Barón está, por ejemplo, en Sudáñez, está ya haciendo campaña, está en las diferentes provincias, vamos a obviamente rotar todos tenemos que participar en las diferentes provincias, y obviamente va a estar también en los medios de comunicación. Acá no se trata de restar, se trata de sumar, y reitero, acá, como ustedes pueden comprobar, todos los candidatos en absoluto son representantes de organizaciones sociales. Por tanto, esa es la esencia del instrumento político. Y esa es la garantía que hoy le va a dar el triunfo al presidente Morales, le va a dar el triunfo al vicepresidente Álvaro García Linera. Porque efectivamente, inclusive el presidente ya no necesita hacer campaña, Wilson. Y acá los compañeros saben. Porque la mejor campaña que el presidente ha hecho es pues mostrar todas las obras que hasta el día de hoy se han mostrado. ¿Qué hay que hacer? ¿Que hay que hacer mucho por delante? Sí. Queda mucho por delante, pero particularmente para Chuquisaca, Wilson, creo que ya debemos dejar este falso debate del todo o nada, del ni un paso atrás, etcétera, que tanto daño le ha hecho a este pueblo. Más allá de nuestras diferencias políticas, debemos evitar ese falso divorcio, como he dicho siempre. Y acá, quienes, gracias al voto del pueblo, seamos autoridades, senadores, diputados, creo que en el momento de pensar en Sucre, debiéramos ponernos la camiseta de Sucre y Chuquisaca y generar desarrollo. Y acá el pueblo solamente tiene que dos opciones: o seguir yendo, proyectando en el desarrollo, en el progreso de Bolivia, o pensar en el pasado de la capitalización, de la privatización, etcétera, etcétera, que tanto daño le ha hecho a este país. No me has respondido si Milton Barón le perjudica a Evo Morales en los votos. Muchas gracias, gracias amigos. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez.